Buenas tardes. Quiero que vayan abriendo su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 10, versículo 13, o nos siguen ahí en la pantalla. El tema de hoy lo he titulado Tocando para bendecir. Tocando para bendecir. Y vamos a leer Marcos 10, versículo 13. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Podemos ver en este pasaje de la Biblia cómo Jesús tocó a los niños. El sentido del tacto es uno de los 5 sentidos que Dios puso en nuestros cuerpos. Y este sentido del tacto es el que nos permite percibir las cosas, las cualidades de las cosas a nuestro alrededor. Por ejemplo, podemos tocar con nuestras manos y saber si un objeto es áspero, es suave, es duro. Por medio del tacto nosotros nos damos cuenta cuando hay algo caliente, cuando hay algo frío. Es en el tacto, en la piel, donde sentimos el dolor que se produce de manera externa y sentimos dolor. La piel, dicen los doctores, es donde están concentrados los corpúsculos, que son los receptores que están en las 3 capas de la piel, que son la epidermis, la dermis e hipodermis. Dicen los científicos que nuestro cuerpo posee aproximadamente 5 millones de receptores en lo que es todo nuestro cuerpo a través de la piel, pero casi 2 millones de estos receptores están precisamente en las manos. ¿Trajeron sus manos? A ver, háganle así. Aquí están las manos. Wow. Fíjense que las manos son tan sensibles que un invidente puede aprender a leer por medio del conocido sistema Braille. Por medio del tacto, ellos aprenden a leer en este sistema. Louis Braille fue el que lo inventó en el siglo XIX. Este hombre quedó ciego cuando era un niño y bueno, Dios le dio esa inteligencia y desarrolló lo que hoy se conoce como el sistema Braille, que los invidentes usan para aprender a leer. Pero lo que me llama la atención es por medio del tacto, no es del olor. Fíjense, fue del tacto. ¿Sí? O sea, la sensibilidad que existe en nuestras manos. Dolores Krieger, que es una profesora de enfermería en la Universidad de Nueva York, realizó junto con un equipo unos estudios donde encontró lo siguiente: que tanto el que toca como el que es tocado manifiestan cambios y reacciones de tipo emocional y de tipo físico. En la Universidad de Los Ángeles, en la biblioteca, hicieron otro experimento avalado por los profesores allí. Los bibliotecarios, los encargados de repartir los libros a los estudiantes que van a hacer consultas, hicieron el experimento que consistía en que cuando ellos entregaban un libro, le decían palabras al estudiante como: estudia, te va a ir bien en la vida. O sea, le decían cosas buenas, pero los tocaban levemente, así en el hombro, les daban una palmadita o aquí, decían: no, buen chico, y los tocaban, ¿verdad? Pero a otros nada más les entregaban el libro. Y al paso del tiempo, esos asiduos estudiantes que consultaban los libros, se dieron cuenta que aquellos a quienes se les tocaba y se les decía algo bueno, tenían mejor recepción, mejor acumulación de información. Su estado de ánimo era mucho mejor que aquellos a quienes simplemente se les entregaba el libro.
Esto es algo interesante. La misma profesora Krieger explica lo siguiente. Ella dice, dentro de nosotros hay hemoglobina, pigmentos de los glóbulos rojos, que garantizan el transporte del oxígeno y del gas carbónico entre el aparato respiratorio y las células del organismo. O sea, las oxigenan, ¿sí? Dice esta profesora que observó en sus estudios que cuando las personas tocaban a otras, así un contacto físico, los niveles de hemoglobina subían de manera notoria. Eso provocaba, decía esta profesora, que los tejidos se oxigenaran más y a la vez proporcionaba mayor energía física que en aquellos a quien no se les tocaba. También descubrió que en algunos casos ayudaba a los pacientes en el hospital a sanar físicamente más rápido, porque su estado de ánimo mejoraba, etcétera, etcétera. Esta profesora también observó que al tocar y ser tocados, la presión arterial de las personas se nivelaba, ¿sí? Aumentando la calidad de vida, porque repercutía en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y curiosamente, así entre comillas, la Biblia nos deja ver que efectivamente los seres humanos estamos compuestos por el elemento físico, que es el cuerpo, el elemento emocional, que es el alma, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de las cosas, pero también tenemos el aspecto espiritual. Y la Biblia habla bastante de esto. Vamos a escudriñar un poquito el texto que leímos al principio. Si van conmigo a Marcos capítulo 10, versículo 13, dice así: y le presentaban niños, a Jesús se refiere. ¿Para qué se los ponían enfrente? Para que los tocase. Mire, esto no es una casualidad. El pueblo de Israel era un pueblo que fue educado bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía muchos simbolismos. Hay pasajes en la Biblia donde, por ejemplo, el sacerdote imponía las manos sobre otros sacerdotes, imponía las manos sobre un animalito en símbolo de transmisión de como si un símbolo de Jesús, y ese animalito lo echaban fuera, o sea, como que le depositaban allí algo. La idea era de que al imponer las manos, algo se deposita, algo se transmite. Y los padres de estos niños tenían ese conocimiento. Ellos sabían que cuando el sacerdote imponía sus manos sobre las demás personas, algo sucedía de manera espiritual, física y emocional. Entonces, cuando estas mujeres vieron que Jesús andaba enseñando, muchas de ellas creyeron, muchos padres creyeron que Jesús era el Mesías, y ellos reconocieron que Jesús era un maestro, un rabino, el Salvador. Entonces acercaron a Jesús a sus hijos. ¿Para qué? Para que los tocara, para que al tocarlos ellos recibieran bendición. ¿Sí? Sigamos leyendo. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó, se molestó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué quiso decir Jesús? Que las actitudes que tiene un niño son de inocencia, son de credibilidad, ellos son muy crédulos por su sencillez, y ellos son los mejores depositarios de las bendiciones del Señor. Hace unos días, uno de los pastores de una de las casas de oración me daba un reporte de su congregación y me decía dice, fíjate que en nuestra congregación hay más niños que adultos. Pero yo percibí así como cierto, pues, ¿cómo decirle? Así como queriendo tener más adultos que niños. Entonces yo le contesté y le dije: no, oye, es un privilegio que tengas un montón de niños, porque los niños es el mejor recipiente en el cual tú les puedes depositar las bendiciones del Señor.
y me dijo, oh, de verdad, sí, sí es cierto. Y es verdad, ¿sí? Entonces, sigo leyendo. Dice en el versículo 16 que tomándolos en los brazos, o sea, abrazó a los niños. Al abrazar tocas, ¿no es cierto? Y esto no es algo sin sentido, no, porque el mismo Jesús lo hizo, hizo lo que le pidieron, tocarlos. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, nada más descriptivo que esto, ¿qué hacía? Los bendecía. De ahí viene el tema, tocando para bendecir. Ahora, la idea de tocar para bendecir era que al hacer la acción de tocar a alguien, abrazarlo, estrechar su mano, ligada con buenas palabras que se le decían a la persona, este toque y este decirle bien a la persona era con el propósito de desearle que estuviera bien, porque tú a los que amas deseas que estén bien, ¿no? Deseas que sean felices, deseas que tengan bienestar, deseas que tengan salud. De hecho, el pueblo judío tenía una costumbre de saludarse. Ellos se tomaban de las manos, se abrazaban, hacían esto, se daban un beso acá, otro beso acá y hasta lo repetían. Había mucho contacto físico y esto no es algo sin sentido. Hay un pasaje donde Jesús les dice a los discípulos que vayan a predicar por la premura de hacerlo y les dijo, cuando vayáis en el camino no saludéis a nadie. Había que hacer lo que tenían que hacer. ¿Por qué les dijo no saludéis? Porque se tardaban en el saludo. Como era muy afectuoso el saludo, había mucho toque, mucho bendecir. ¿Y cómo están tus hijos? Deseo que tus hijos estén bien, caminen con Dios, ¿cómo está tu mamá? Y se preguntaban y se deseaban, se tocaban, se abrazaban, se besaban, tocaban y se bendecían. Hay una historia muy pues peculiar ahí en el Antiguo Testamento, está en el Génesis. Pero déjenme darles un breve reseña. Isaac, hijo de Abraham, tuvo dos hijos. Uno se llamó, eran mellizos, ¿se acuerda? El primero que nació, que vio la luz, fue Esaú, y el segundo fue Jacob. Bueno, según el Señor, había establecido que el primogénito de cada familia recibiría más bendición por ser el primogénito. Y en este caso Esaú era el primogénito, además de que Dios había planeado que por medio del linaje de Abraham, Isaac, Jacob, de allí de ese linaje vendría Jesús, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Esaú era digamos, en quien se iban a depositar las bendiciones espirituales que significaba que de su linaje fuera el Mesías. Pero Esaú era un hombre un poco rudo, era un hombre que le gustaba el campo, dice. Y eso quizás lo volvió un poco rudo, porque a veces le gustaba irse de cacería, preparaba lo que cazaba, lo compartía con su familia, en fin. Bueno, un día Esaú se fue de cacería y trajo un animal que cazó. Y cuando llegó a su casa, Jacob estaba preparando una sopa de lentejas. ¿A quién le gustan las lentejas? Había poquitos, oiga, si son deliciosas y nutritivas. Además, si le corta un plátano allí, sabe mucho más rico. En la mañana alguien le hizo plátano, ay, tampoco es veneno. Bueno, ahí estaba haciendo un potaje de lentejas. Entonces llega Esaú y le dice, ¿qué estás haciendo? Oye, tengo hambre, regálame un poco de tu potaje de lentejas. Entonces Jacob era distinto a Esaú. Esaú como que menospreciaba las bendiciones de Dios, pero Jacob era distinto. Aunque lo hizo de manera un poco tramposa, pero le dijo, bueno, te doy de mi potaje si me cambias tu primogenitura. O sea,
que yo soy el primogénito y yo reciba las bendiciones de Dios y te doy el potaje. Y aquel dijo, sí, regálame el plato de lentejas, te doy las bendiciones de la primogenitura. Dice la Biblia que Dios se molestó. ¿Por qué? Porque despreció las bendiciones de Dios. Parece contradictorio que un cristiano menosprecie las bendiciones de Dios. ¿Cuántos aman las bendiciones de Dios? Bueno, lo que les voy a compartir es una bendición que Dios les quiere dar. Espero que nadie la menosprecie porque tendrá problemas con Esaú. Porque después dice que él procuró, dice en Hebreos, procuró recuperar las bendiciones de la primogenitura, pero aunque lloró y lo procuró con lágrimas, ya Dios había decidido no darle a él las bendiciones que tenía preparadas. Entonces ahí Jacob se aprovechó de esto y su padre Isaac un día le dice, hijo mío Esaú, tráeme algo ve a cazar y tráeme algo, se me antojó algo que tú me cocines. Y Esaú salió, se fue a cazar. Entonces la mamá de estos Jacobo y Esaú escuchó que Isaac había mandado a Esaú a cazar para comer. Y le dice a Jacob, mira, ahora tu hermano Esaú se fue. Ahora ve y dile, llévale este cabrito y dile, ya regresé, ya casé, cociné y te entrego esto. Dice, pero me va a descubrir porque pues si me dice que me acerque y me va a tocar, y si me toca, pues mi hermano es velludo, era rojizo, era el Canelo, pues, para que me entienda. Porque Esaú incluso significa rojo, rojizo. Nada más que este perdió, el otro ganó. Pero bueno, resulta que efectivamente Jacob se pone una piel, ¿sí? Y como su padre ya estaba ciego, ya estaba muy viejito, se presenta delante de él. Pero lo que yo quiero resaltar es lo siguiente, Génesis 27-24. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy, le dice. Dijo también, acércamela, o sea, lo que había cazado, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Ve cómo Jacob buscaba la bendición de su papá, ¿sí? Y Jacob se le acercó, dice, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, sígame con atención, le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Mire qué interesante. El padre, que era el que abrazaba, tocaba y bendecía, ahora él también necesita que su hijo lo abrace, lo toque y lo bendiga. Interesante, ¿no? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen padres todavía? Pues muchos de ustedes. Y como los veo entraditos en años a muchos, pues supongo que sus padres ya rebasan los 50, 60, 70 años, más o menos, ¿no? Así supongo, ok. ¿Cuántos tienen abuelos? Pues también un buen número. Y bueno, entiendo como los veo, ¿verdad? Ya de 30, 40, pues los abuelos ya han de estar grandes, ¿no? Ok, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su padre y le besó? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su madre y le besó en la frente y la estrechó? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que fue con su abuelita? Y le dijo, ay, viejita tan bonita, abuelita de Batman. Abuelita de Batman. Y usted la abrazó y le dijo tiernamente cosas a su abuela. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? Piense que allá en Seattle, Washington, hicieron un experimento en un asilo de ancianos. En Estados Unidos y en Canadá, a los ancianos, a los que ya se jubilan y ya son ancianos,
Las costumbres de allá son de que a los padres generalmente los mandan a un lugar de ancianos, quizás no le llaman asilos. El gobierno tiene mucho cuidado de los ancianos y les construyen asilos que parecen hoteles de 5 estrellas. Pero yo soy del pensamiento, de la creencia que los asilos no deberían de existir por ninguna razón, porque los asilos son como lugares de olvido, de abandono, donde pues ya me estorba el viejito, ¿verdad? La viejita y pues ahora aunque pago y para que lo atiendan bien, etcétera, pero creo que se ha ido perdiendo esa calidez, ese toque, en fin. En uno de estos centros de ancianos hicieron un experimento. ¿En qué consistió? En que los especialistas que hicieron el experimento empezaron a documentar en aquellos ancianos que tenían hijos, cuando los visitaban, hablaron con los hijos también de que se mostraran pues afectuosos, cariñosos, pero había otros que no tenían quien los visitara. Entonces el experimento consistía en que cuando llegaban los hijos, decían, hola mamá, y la abrazaban y se fundían en un abrazo, y hasta las mecían así a las viejitas, y según un video que vi por ahí, las viejitas así, se les abrían los ojos así como, ay, ¿qué le pasa a mi hija? Pero se ve que estaban sintiendo algo en su ser. Y luego se sentaban con ellos en la mesa o en un mueble, el hijo le pasaba el brazo, ay, mi viejita o mi viejito, en fin. Pero había aquellos ancianos a quienes nadie los visitaba, nadie los tocaba, nadie les decía algo bonito, agradable, nadie los bendecía. El resultado al final del experimento fue que aquellos ancianos a los que eran tocados, que eran abrazados, que eran besados, que eran apapachados, que se les decía, que sus hijos les decían cosas hermosas a sus ancianos, tenían su estado de ánimo era muchísimo mejor que aquellos a quienes nadie los tocaba ni les decía nada. Cuando ellos se enfermaban de una gripilla, de algo, de enfermedades pues no graves, ellos tendían a sanar más rápido. Y esto es interesante, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la Biblia ya siglos antes, si no científicamente, porque la Biblia no es un libro científico, es un libro de la historia de la salvación, de la venida del Señor, pero ya dejaba ver que hay algo, hay un elemento poderoso cuando tocamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras abuelas, a nuestros seres queridos, cuando los abrazamos, cuando les decimos cosas hermosas. Otro estudio en la Universidad de Los Ángeles arrojó de que todos los seres humanos necesitamos cada día por lo menos entre 8 a 10 toques, abrazos, palabras significativas. O sea, que el esposo, cuando se levantan, toque a su esposa, le dé un beso, pues anda allí, la abrace, le diga algo bonito, los hijos igual. Eso es algo que todos los seres humanos tenemos. Yo vengo de una familia donde no era muy afectuoso mi padre. Yo entendí posteriormente, cuando me hice cristiano, que mi padre repetía simplemente lo que él había vivido en su familia. Yo no tengo en mi memoria un episodio en el que yo recuerde que mi padre abrazaba a mi mamá o que le diera un beso. No lo tengo presente. Tampoco tengo presente, he tratado, pero no me llega ningún recuerdo en el que mi padre, por ejemplo, me haya dicho, vente, vamos a caminar tú y yo solos, y que me tomara de la mano, que me cargara en sus hombros, que me tocara, vamos, que me dijera cosas. No lo recuerdo. Y esto obviamente que daña las relaciones en la familia. Bueno, cuando yo me casé, mi esposa me hizo saber eso, fíjense. El papá de ella era distinto, porque el papá de ella la
pues sí le decía cosas bonitas, la tocaba. Dice mi esposa que cuando él llegaba, o si llegaba tarde y se sentaba a comer, se sentaba, dice mi esposa que ella llegaba y se ponía junto a él y que él acariciaba y le decía cosas bonitas, le decía, ay, qué bonita mi gatita, le decía cosas bonitas. Entonces cuando yo me caso, pues repito la historia. ¿Me explico? Entonces ella me dice, oye, pues creo que deberías de ser más atento, etcétera, ¿no? Entonces, no, pues es que así soy. Pero después me di cuenta que ese no es un buen pretexto. Que Dios quería bendecir mi familia, que Dios quería bendecir a aquellos con los que yo tengo relación por medio de afectos sinceros y limpios. Y a través de los años, después llegó el conocimiento por la palabra de Dios de esa importancia. Y después tuvimos a nuestros hijos y ya lo sabíamos, esto que yo les estoy compartiendo, y teníamos tiempos especiales con ellos, les hablábamos, los tocábamos, los disciplinábamos. Hace rato hablaba con mi hijo, me lo encontré allí y hola hijo, y me abrazó, lo abracé y le dije, ¿oíste el mensaje? Dice, no alcancé porque andaba haciendo algo de aseo, pero lo escucho en la segunda enseñanza, por ahí está mi hijo. Le digo, es que hay que practicar lo que predicamos. Entonces le volví a dar otro abrazo, pero ya no me cuesta trabajo, pero para nada. A mí no me cuesta absolutamente ningún trabajo llegar con mi hija, que ya está casada, y abrazarla, ¿me entiende? Y la beso y le digo cosas bonitas. Antes, al contrario, como ya vive en su casa, y a veces cuando sé que está allí donde anda, a veces anda con mi esposa, y yo me doy cuenta, me espero para verla. Y cuando la veo, inmediatamente voy, y ella también, a ella no le cuesta abrazarme, no le cuesta darme un beso, a mí tampoco, ni con mi hijo ya tiene 28 años, va a cumplir ya 29 en este mes en junio, y mi hija algo así como 27 en este mes, el 10 de mayo, y ya no hay ninguna restricción, o sea, no hay ningún complejo, no hay ninguna frustración. Es algo que hemos aprendido, es una bendición que Dios quería darnos y que quiere darle a muchos de ustedes, y esperamos que nadie lo rechace, ¿verdad que no? Ok, seguimos en la enseñanza. Otro experimento que se está haciendo muy común, sobre todo en los asilos de ancianos también, es porque son las personas que tienen un sentimiento como de abandono, ¿sí? Porque pues es que no lo puedo atender porque yo trabajo, mamá, entonces van y los dejan por ahí. Bueno, ahora resulta que como los hijos los dejan ahí, ellos pagan, sí, la estancia o qué sé yo, pero ya no tienen ese contacto, se ha perdido casi por completo. Entonces ahora los doctores, haciendo o deseando que los ancianos terminen sus últimos días de la manera más en paz y agradable posible, ahora en lugar de que los hijos vayan y los toquen, los abracen y los besen, ahora les llevan perritos. Y se ponen bien contentos. Vea los videos ahí en Tuyú. Y ahí se ve cuando llegan los que crían así perritos para hacer ahora lo que llaman esas terapias. Y cuando ellos llegan y los ancianitos, ¡ay!, se ponen bien contentos. Y luego a cada ancianito le dan su perrito o su gatito. Están allí con el perrito. Pero mire qué cosa, cuando empiezan a acariciar, a tocar el perrito, los viejitos empiezan a decir, ¡ay, qué lindo perrito! Mira nada más, dicen que el perrito se parece a su dueño. Me parezco a él. Ja, 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 ja. Y aún el mismo perrito siente. El mismo perrito. Y mueve la colita. Y ellos también perciben. Interesante, ¿no? El asunto es que es penoso que ahora tengan que llevar a los viejitos un perro, un gato, y los lleven con los delfines, con los caballos.
Con las ratas no, porque ahí se nos muere el viejito, ¿no? Pero ahora ya tratando de satisfacer esa necesidad de tocar y de bendecir y de ser tocados. Y eso creo que es algo que al menos nosotros los cristianos necesitamos recuperar, porque se va perdiendo, se va perdiendo. Bueno, seguimos en Génesis 27, versículo 27. Acuérdense que le dijo: acércate, abrázame y bésame, hijo. ¿Se acuerdan? Ahí nos quedamos. Y luego dice en Génesis 27, 27, Jacob se acercó y le besó. Noten cómo Jacob no tenía complejo, no tenía trauma. ¿Por qué? Porque Isaac, su padre, lo hizo con él. Ven cómo si tú no lo haces, tu hijo no lo va a hacer. Si tú lo haces, lo más probable es que también él lo repita en su familia y sea un padre amoroso con su esposa, con sus hijos, etcétera. Entonces dice: Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac, dice, el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, te refresque en tu vida. Fíjense cómo lo está tocando, pero lo está bendiciendo. Y de las grosuras de la tierra, o sea, lo mejor que produzca la tierra, esté en tu mesa, hijo, junto con los tuyos. Eso es lo que le está diciendo. Y la abundancia de trigo y de mosto estén en tus graneros, estén en tu alacena. Ahí vemos a Jacob y a Isaac bendiciéndose mutuamente, tocándose mutuamente. Ahora, pasa el tiempo, Jacob recibe la bendición de la primogenitura, ¿sí? Y pasan los años y él se casa, tiene hijos, y tuvo uno llamado José. ¿Se acuerdan? Que sus hermanos, en lugar de tocarlo con amor, lo tocaron, pero de otra manera. Lo golpearon. Esas manos que Dios había diseñado para tocar y bendecir, en el caso de los hermanos de José, lo tocaron para herirlo. Lo quisieron matar, lo golpearon, lo dañaron emocionalmente, físicamente. Lo echaron a un pozo. Después lo vendieron, fue a parar a la cárcel. Finalmente, bueno, Dios en su inmensa sabiduría tenía un propósito y lo llevaron a Egipto, y ahí Dios lo levantó como el primer ministro de Egipto. Y pasaron los años. Jacob empezó a envejecer. Un día vino el hambre donde estaba Jacob con su familia y les dijo: vayan y busquen comida en Egipto. Y ellos llegaron, y cuando los ve José entrar, vio que eran sus hermanos, y él se descubrió delante de ellos, y ellos se asustaron porque pensaron que los iba a mandar al matadero por haberlo maltratado. Pero no, él les preguntó: yo soy vuestro hermano, Dios preparó todo, ¿vive aún mi padre?, les preguntó, y ellos dijeron: sí, todavía, pero él ya es un anciano. Y finalmente se arregla todo para que vaya con su padre ya anciano, José. Pero cuando él estuvo allí, se casó y tuvo 2 hijos. El primogénito se llamaba Manasés. Manasés tiene un significado significa olvidar, y eso era en alusión a todas las ofensas, las heridas que había recibido de parte de sus hermanos. Él las había perdonado y él las había olvidado, ya las tenía ya en el baúl de los recuerdos, ya no le afectaba en su corazón, emocionalmente él había sanado, Dios lo había bendecido, había prosperado porque había perdonado. Y en segunda instancia tuvo a su segundo hijo, al cual llamó Efraín, y Efraín significa fructificar. Y dijo: Dios me ha fructificado en tierra extraña. Y aquí hay una lección bien tremenda. Cuando somos heridos, no por el toque de mano violenta o por el abuso, podríamos tocar ese punto negativo del tocar, porque hay quienes tocan de manera abusiva a los niños,
a una mujer, etcétera. No estoy hablando de eso. De eso nosotros tenemos que cuidarnos, y eso no es para nosotros. Nosotros amamos al Señor y tenemos que tocar, pero para bendecir. Entonces, finalmente, pues Dios lo bendice a José y lo fructifica. Y tiene ese encuentro con su padre. Y dice en Génesis 48:8, y vio Israel, que ya estaba ancianito, o sea Jacob, los hijos de José, o sea sus nietos, y dijo, ¿quiénes son estos? Porque él ya estaba ciego y miró pues la estatura, las figuras, las sombras pequeñitas, y le pregunta a José, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos. Ahora vean la reacción inmediata de Jacob. Dice, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. O sea, como que nada más estaban esperando para tocar y bendecir. Por eso cuando las madres llevaron y los padres llevaron a los niños ante Jesús para que los tocara y los bendijera, no era nada más porque sí tenía un sentido. Entonces les dice, acércalos ahora a mí y los bendeciré, dice el versículo 10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y al acercarse se entiende que la palabra habla de algo muy, muy cercano, o sea, se abrazaron, ¿sí? Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Ahí está, los tocó, los abrazó, los besó, los bendijo, como su padre Isaac lo había bendecido a él, y como él había bendecido a sus otros hijos, y como bendijo a José. Hay más historias en el Antiguo Testamento, pero quiero irme al Nuevo Testamento con dos historias que involucran una vez más a Jesús. Esta historia es de un leproso que según la ley decía que cuando alguien tenía lepra tenía que ser pues alejado de la población, porque la lepra era contagiosa y en aquel tiempo era una enfermedad mortal, no había cura para la lepra. Además la ley decía que cuando un leproso adquiría esa enfermedad, él tenía que anunciar cuando se acercaba a alguna ciudad y gritaba y decía, leproso, leproso, y esto provocaba que la gente escuchara y leproso, entonces la gente se ponía en guardia y se alejaba de él porque era una enfermedad mortal. Ahora, aparte del deterioro físico que le provocaba el rechazo, emocionalmente, ¿cómo creen ustedes que estaba la gente que adquiría lepra? Espiritualmente, ¿cómo creen que se sentían desechados, despreciados? Quizás hasta los niños se burlaban. O sea, estaban destrozados emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Y vamos a ver Marcos 1:40. Vino a él un leproso. Interesante que vino a él y Jesús no lo rechazó. Jesús no rechaza a nadie. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Te aceptó tal y como tú eras. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué le dijo eso? Porque seguramente que este hombre había escuchado algo de Jesús. Había escuchado que él no rechazaba a nadie. Había escuchado que él traía buenas nuevas de salvación. Y no le importó violar la ley en ese sentido. Y a Jesús tampoco le importó que haya violado la ley al acercarse a Jesús, quien con seguridad que había mucha gente alrededor. Él nunca podía estar solo, más que cuando se iba a orar al monte, al huerto de los olivos. Entonces la gente quizás cuando, no dice la Biblia, pero se entiende que es probable que cuando se acercó a él, la gente se retiró o le decían cosas, pero a él no le importó. Y como vio que Jesús no le rechazó, se hincó. Yo me imagino así como que le rogó, porque dice que le rogó y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, qué bueno que él tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Dice, extendió la mano, ¿y qué hizo Jesús?
le tocó. Ahora, la Biblia no dice dónde lo tocó. Pudo haber sido en la cabeza, pudo tocarle el hombro, pudo haberlo con las manos así en sus brazos, así, lo tocó, o pudo estrecharle la mano, no sé. Dice que lo tocó y le dijo: Jesús, quiero, sé limpio. Y dice en el versículo 42, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Por consiguiente, la gente que vio este tremendo milagro ya no lo desechaban a este hombre. ¿Y eso qué provocó? El encuentro con Jesús, quien lo tocó. No solo provocó y obtuvo sanidad física, sino también sanidad emocional. Tantos años de rechazo por tan terrible enfermedad. Su corazón fue tocado también, no tengo la menor duda. Y la gente, al verlo ya sanado, probablemente lo más seguro es que muchos se regocijaron con ese milagro. Y quizás corrieron y lo abrazaron y lloró junto con los demás. Y ahí vino una sanidad. Fue tocado por Jesús, los demás lo abrazaron, lo tocaron, y vino una sanidad física, una liberación emocional y espiritual. Tremenda historia, ¿no? Parece que no tiene nada, pero tiene mucho. Pero hay otra historia de una mujer que tenía un flujo de sangre. Su menstruación era irregular, no se le detenía. Era una mujer que por 12 años había padecido de este flujo de sangre, y yo puedo suponer que estaba anémica, que estaba descolorida, que estaba débil. Pero vamos a leer la historia. Dice en Marcos 5:25 que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años, es algo terrible. Y no solo padecía la enfermedad, sino que la ley decía que también se le consideraba inmunda y tenía el rechazo de la gente. Ahí ya están sus emociones heridas, su corazón traspasado. Dice el 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Así le pasa a mucha gente. Trabajan para obtener, tienen, luego se enferman, luego se quieren curar y gastan todo. Y así le pasó a esta señora. Y dice que le iba peor, versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, esa frase es muy importante en este pasaje. Ella oyó hablar de Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que predicar a Jesús. Tenemos que hablar de Jesús. Nunca le digas a la gente: vente, te invito a mi iglesia porque mi iglesia... No predique la iglesia. Predique a Jesús. Porque dice la Biblia que la fe genuina, la fe que salva, la fe que cura, la fe que nos hace libres, viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios, el mensaje de Jesús. Entonces usted le habla a la gente de Jesús, le cuenta las historias como esta que yo le estoy narrando ahora del Evangelio, porque es cuando la gente escucha y nace fe. Entonces Él no me rechaza. No te rechaza. Entonces Él me puede sanar, Él te puede sanar. Él querrá, Él quiere. Él es bueno, es misericordioso. Y dice que cuando oyó hablar de Jesús, se produjo obviamente eso que la Biblia dice: fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que no tiene fe, le cuesta trabajo ir a Jesús. Entonces en ella nació fe porque oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud. Vino por detrás, no por temor a Jesús, porque ella ya había oído que era misericordioso y bueno, sino por temor a la gente que al verla y la viera con su flujo de sangre, y además la conocían, vivía en esa localidad, ella había sido desechada, sus emociones habían sido pisoteadas, su corazón igual, y llegó por atrás y tocó su manto. Fíjate, tocó su manto. Dice el versículo 28, porque decía, o sea, ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso significa que la intención de ella era hasta abrazar a Jesús, ¿entiende?
Pero como había una multitud de personas que lo seguían, veía la situación difícil y decía, si tan solamente tocare, dice en el Evangelio de Mateo, el borde de su manto, así el borde, si tan solo eso, seré salva. O sea, ella tenía una fe inquebrantable. Ella de alguna manera se enteró que al ir a Jesús no la iba a rechazar. Dice el versículo 29, y enseguida cuando tocó su manto, así el borde, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo, ahí está el primer milagro, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero mire lo que viene a continuación. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, aquí hay algo bien tremendo, hermano. Por medio de la mano de la fe, así lo voy a decir, nosotros podemos obtener la bendición de Dios al tocarlo con la mano de la fe. ¿Me estoy explicando? Nosotros está a nuestro alcance, pero se requiere fe. Tocar, aunque sean las sandalias, aunque sean los pies de Jesús. Esta mujer tocó solamente el borde de su manto y obtuvo el poder de Dios que la sanó. Entonces dice que Jesús sintió que algo había salido de él y se detuvo y se volvió a la multitud. Y miren lo que les dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me tocó? Dice en el Evangelio de Mateo. ¿Quién me tocó? Y miren la respuesta en el 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? El sentido de estas palabras, tanto aquí como en el Evangelio de Mateo, son así como los discípulos diciendo: ay, Señor, ¿cómo nos dices que quién te toca y todo el mundo te toca? Y aquí vemos que había dos maneras de tocar a Jesús. Muchos lo tocaban y no pasaba nada. Hay que tocarlo de la manera correcta, con la fe que produce el escuchar el Evangelio. Y con esa confianza de lo que dice Dios acerca de Él, te acercas a Él, y no de manera supersticiosa. Voy a decir 3 Padres Nuestros, voy a decir el Salmo 23, voy a decir, para que... No. Esa no es la manera bíblica de hacerlo. ¿Quién me ha tocado? Señor, si todos te aprietan y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él, dice el versículo 32, miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, él sabía quién, es obvio. Así lo describe el evangelista Marcos, porque esa era su perspectiva. Miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, no de Jesús, sino de los que estaban alrededor, que la podían desechar y la podían volver a pisotear y a menospreciar, dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pero acuérdense que estaba rodeado de gente. Y él le dijo: hija. ¿Qué le dijo? Hija. Oiga, esas palabras penetran al corazón más herido. Quizá había sido una mujer, no lo sé, abandonada por su padre o por su esposo. Si fue por su padre y luego Jesús le dice hija, pues es un término. Yo nada más tengo una hija, no a cualquier jovencita le digo hija. A 2, 3 que por razones de que los conozco desde niños, a veces les digo hola hija, ¿cómo estás? Pero no son mis hijas de sangre. Entonces Jesús le dice esta palabra que es muy tierna, que sana sus heridas, que sanó, no solo su poder había tocado su cuerpo, sino ahora empieza una sanidad en sus emociones, en su alma, en su corazón, en su espíritu. Y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Noten cómo después de ese tocarle viene la bendición de Jesús y le dice: ve, ¿cómo? En paz. Y la bendice y queda sana de tu azote. Este es otro caso maravilloso de cómo el tocar y bendecir es algo poderoso. El día de hoy, hermanos, se ha perdido muchísimo
el contacto físico entre las familias, entre los miembros de las familias. Nuestra cultura no es una cultura, digamos, de principios bíblicos ancestrales, no. No, nuestra cultura es de un golpe de pecho y lloro un ratito y me salgo a emborrachar al rato. No. Nosotros somos una cultura religiosa distorsionada. No tenemos una herencia de Dios de nuestros antepasados. Hay religión, pero no hay todo esto. Ahora, si a todo esto le aumentamos o le añadimos que la misma tecnología, que tiene su lado bueno, pero tiene su lado negativo. La misma tecnología ha apartado o sigue apartando más el contacto familiar. Un pastor me llamó el otro día y me dijo: pastor, fíjate que a mis hijos, tiene 4 o 5 hijos, ha sido muy obediente en el mandato. Dice: fíjate que a mis hijos les retiré ya el iPad y los celulares nada más un rato se los dejo. Dice: ¿sabes por qué? Porque ya ni hablaban entre ellos. Antes jugaban y yo jugaba luchitas con ellos y los tocaba, y ahora todos están ahí en su... Dice: no, y Dios me habló muy claro y me dijo: estás perdiendo eso, tienes que meter orden allí, tienes que ajustar allí para no seguir perdiendo lo que Dios te ha dado. Y les quité eso. Dice: entonces me los llevé a nadar y jugamos y brincamos y nos pasamos un tiempo bien bonito. Y esto se está perdiendo, hermanos. Esto está provocando una trágica descomposición en las relaciones familiares y está afectando tanto a las sociedades que ya invadió los hogares cristianos. Pero necesitamos luchar, hermanos. Amén. Necesitamos luchar para recuperar eso, y si hay que meter reglas en el hogar, bueno, tú padre, si estás consciente de esto y no menosprecias, madre, también lo que la bendición que Dios te quiere dar, ustedes van a tener que tomar cartas en el asunto para recibir la bendición de tocar, abrazar y bendecir a tus hijos, y que ellos también, porque tú lo necesitas también, que ellos te digan: ay papito, y te den un beso y te abracen y te bendigan también. Y cuando los mandes a la escuela, pones tus manos sobre ellos y los bendices, en fin. Hay que recuperar todo esto, hermanos. Fíjense que un estudio u otro estudio sobre este tema arrojó que un gran porcentaje de hombres, escuchen esto, y de mujeres que se entregan a la prostitución o la promiscuidad, es decir, hombres que tienen una mujer, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, y como Julio Iglesias, que se jacta de haber tenido 2,000 mujeres, pues eso se llama promiscuidad. Mujeres que se casaron 3, 4 veces o han andado con un buen número de hombres, jóvenes que quedaron embarazadas no deseando ese embarazo. Bueno, los investigadores dijeron que en sus entrevistas con este tipo de situaciones en las personas, ellos llegaron a conclusiones de que un gran porcentaje de este tipo de casos arrojaba que ellos decían que lo hacían porque necesitaban sentirse abrazados. Necesitaban sentir que alguien los amaba, los tocaba, les decía. Por eso padres que tienen hijas adolescentes o niñas, abracen a sus hijas, háblenles, bésenlas, tóquenlas, guíanlas. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo hacen, llega cualquier jovencito por ahí, cualquier roce que le haga en su mano, la toque, le haga una caricia, se van a acostar con él. Mire, yo en mi experiencia como pastor, como consejero, lo he escuchado no una vez, ni 12, decenas y tal vez cientos de veces. Cuando está ahí la joven y el padre, la madre, que no saben qué hacer, está embarazada. Y al estar platicando con la jovencita o el jovencito que embarazó a una niña, qué sé yo, a una jovencita, siempre pues es que él me hablaba bonito, fíjate nada más, así de simple.
Es que él me habló bien bonito, es que él me dijo, y me mandaba cartitas, y luego me tocaba la mano, y claro, como los padres nos descuidamos en ese sentido, ellas no saben dónde buscar, y si ven la frialdad, corren un grave peligro. Tienen un riesgo, tienen más riesgo, fíjate, una jovencita de ser embarazada, un jovencito de embarazar a una jovencita, tienen más riesgo estos jovencitos cuyos padres no son afectivos, no son amorosos, no son tiernos, no tratan con ellos, no hablan con ellos. Conocí el caso de una familia que, bueno, me tocó desde que ellos iniciaron en su matrimonio, tuvieron sus hijos, tuvieron 2 hijos, hijas, una de ellas, es decir, un hijo y una hija. Entonces, cuando la niña iba creciendo, una vez yo me lo encontré en una plaza Arboledas, y hola, ¿cómo estás, hermano? No, dice, aquí saqué a pasear a la niña, dice, y la niña feliz se miraba con su helado y abrazada de su papá y todo, y yo lo vi crecer, y yo miraba cómo el papá pues me preguntaba, por ejemplo, oye, algún libro que instruya, y yo le recomendaba, y esa niña se hizo adolescente y asistía a la congregación, y se veía esa relación y todo. Un día me dice, fíjate que mi hija se hizo un novio no cristiano, pero pues ya es adulto, y ella ya tiene 20 años, y ¿qué hago, pastor? Yo lo único que le dije, mira, ella ya conoce, ya tú has sembrado, has tratado con ella, ahí está la palabra, simplemente ora, deja que el Señor obre en su corazón, ya está la semilla ahí desde niña. Eso haré junto con mi esposa. Y pasó el tiempo, y un día comentó que su hija llegó llorando y que le dijo que había terminado con el novio. Y él le dijo, ¿y por qué terminaste? Y dice que dentro dijo, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Pero le dice, ¿por qué terminaste? Dice, es que papá, dice, me pidió la famosísima prueba de amor, de que si lo amaba me acostara con él. ¿Y tú qué le dijiste? Pues por supuesto que no, claro que no, yo me comprometí con Dios, fíjate que eso le dijo, yo me comprometí con Dios a llegar virgen al matrimonio, le dijo. Y tú no me amas porque tú me quieres tocar de manera indebida, le dijo. Fíjate, todo lo que ella, la necesidad de ser abrazada, tocada, fue suplida por el padre. Por eso es importante la figura del padre, que cumpla su tiempo, o sea, su rol como padre de sus hijos. Ella no, como estaba satisfecha en ese sentido, ella no lo buscó, no cayó fácilmente. Están más protegidos los adolescentes, que reciben más cariño, más toques significativos, más consejo de los padres, que aquellos que no tienen relación. Así es que, padres, abracen a sus hijos, besen a sus hijas, salgan con ellas, invítenlas a comer, llévenlas a cenar, qué sé yo. Fíjense que otra característica que descubrieron los entendidos en este tema es que un buen porcentaje de varones, dicen ellos, de varoncitos con tendencias homosexuales y hasta lesbianas en el caso de algunas jóvenes, fue la carencia, llegaron a esa conclusión. Claro, los que tienen estas costumbres, estas preferencias sexuales, llaman ellos discuten todo esto, ¿verdad? Pero en fin, ese no es el tema ahora. Pero los investigadores llegan a esta conclusión que un gran porcentaje de estos jovencitas que tienen tendencias homosexuales es por la carencia del contacto físico de parte del padre. En el caso de varoncitos, el doctor Ross Campbell, que es un autor, es un escritor, es un doctor él, pero escribe libros de muy alta aceptación. Él escribe libros no desde el punto de vista cristiano, sino científico, ¿sí? O sea, o médico. Y él es autor de varios libros. Yo les recomiendo uno que se llama ¿Cómo amo a mi adolescente? ¿Cómo amar a tu adolescente? Así se llama. ¿Cómo amar a tu adolescente? Es Ross Campbell el autor. Él escribió otro libro que se llama ¿Cómo amar realmente a tus hijos? Y él dijo en este libro, en todos mis años de experiencia, he detectado en aquellas personas desorientadas sexualmente
que no tuvieron padres amorosos, cariñosos, el contacto físico era casi nulo, o tuvieron padres demasiado aprensivos, o demasiado estrictos, o demasiado duros en su trato, o que no ejercieron disciplina puntual de manera sabia. Fíjense nada más, están descubriendo de manera secular lo que la Biblia nos instruye, y si lo descuidamos nos pasa lo mismo a nosotros. Por eso es que tenemos que recuperar esto, hermanos. Yo suelo escuchar la radio, por razones, me gusta escuchar algo de noticias, pero también porque pues ya ve, el tráfico en la ciudad se ha vuelto un poco caótico, y yo prendo una difusora y ahí constantemente te están diciendo el tráfico, cómo está, y que hay un choque por acá, y yo tengo mis vías de escape, ¿no? Pero he notado en el último mes, un spot, cada corte de comercial que hacen en la difusora, repiten 2 veces, o sea, dan este spot, luego otro, y luego el mismo, de un diálogo en el que un hombre adulto le dice a un niño: vente, compré palomitas, te invito a ver una película. Y un niño le contesta: no, no voy contigo, porque me quieres tocar y yo no quiero que me toques. ¿Han oído este comercial? Bueno, ese lo paga el gobierno. Y a mí me da vergüenza y me da preocupación que el gobierno esté más preocupado por nuestros hijos que nosotros mismos. Mire, allá por esa puerta usted entra, los que tienen hijos, y hay un montón de salones. Está el otro auditorio que le llamamos al auditorio menor, está lleno. Ahorita, no sé, por lo menos hay 300 adolescentes allí, son un montón. Y los que vinieron a la reunión de la mañana y los de ayer, es una población de 600, 700 adolescentes nada más. La población de niños en todos los servicios anda llegando a los 1000, o sea, son un montón. En otras palabras, para que me entienda, son sus hijos. Los míos ya crecieron, se casaron. Son los de usted. Allá están. ¿Qué está haciendo por ellos? ¿Está siendo indiferente o quizá, quiero entender que es por la falta del conocimiento del tema? No quiero creer que es por descuido o de que usted desecha la bendición de Dios. Pero hermano, de verdad es penoso ver que el gobierno está más preocupado por nuestros hijos que nosotros mismos. Nos quejamos de la violencia en las escuelas, nos quejamos de esto, pero es en los hogares donde se van formando realmente las personas, los jóvenes. Entonces, ¿qué va a hacer con esos niños que están allá? Abrácenlos, bésenlos, bendígalos. Pero también sé que a muchos de ustedes les cuesta trabajo, porque no vienen de un ejemplo así, como yo, que les conté al principio. Me costó trabajo, pero con la gracia de Dios podemos hacerlo. Antes de terminar y llegar a donde yo quiero, déjenme contarle una historia que me sucedió aquí en Casa de Oración hace aproximadamente 25 años de esto. Casi recién habíamos entrado a este auditorio. Y allí donde está el pasillo, donde está el reposo, yo venía de este lado, y ahí estaba el hijo de una familia como de 4 hijos. Ellos venían de allá del estado de Guerrero, de una situación muy precaria, de campo, ¿me entiende? Donde pues, ya ve, aquí en México, pues está la fama de que el mexicano es muy machista y le pega a la mujer, grita, yo aquí mando. Usted sabe lo que quiero decir. Y esta familia, bueno, se habían convertido a Cristo y estaban experimentando la gracia de Dios y el cambio, pero estaban en ese proceso. Entonces yo entré y lo vi que estaba ahí recargado, así como estaba mi hermano que está ahí del pelo blanco, que le va a las Chivas. Ahí justo donde él está, ahí estaba él. Entonces yo paso junto a él y lo saludo de nombre. Pero en ese tiempo era un jovencito, no sé, 17 años, 18 tal vez. Pero de manera muy natural, yo le pasé el brazo así. Fue el derecho. Y le dije, ¿cómo estás? Pero algo muy, no sé, natural, me salió muy natural.
y le pasé mi brazo en su hombro. Y él estaba más bajito que yo y me miró así. Y yo le decía, ¿cómo estás? Pero no me contestaba. Y sus ojos se le rasgaron de lágrimas, o sea, se le llenaron de lágrimas. Pero no, estoy bien, ¿de verdad estás bien? Y ya, a ver, que chócala, que las 3 y que no sé qué. Oh, ¿y cómo están tus papás? Bien, bien. Y ahí quedó, hasta allí. Bueno, pasaron como 10 años, 15 años tal vez, más o menos 15 años. Y él llegó a ser uno de los pastores de una casa de oración. Y un día me dijo, oye pastor, yo te quiero decir algo, te quiero contar algo. Dice, mira, yo la verdad siempre he tenido la intención, pero por lo que tú quieras nunca te lo decía. Dice, pero hoy te lo quiero decir. Le digo, ¿qué? A ver, dime, ¿te acuerdas aquella vez que me encontraste allí? Yo estaba bien triste, dice. Era muy temprano para la reunión y tú pasaste y me tocaste y me pusiste el brazo en mi hombro y me preguntaste cómo estaba. Y yo, mira, quiero decirte, ¿sabes qué? Te voy a decir, pastor, cuando tú me abrazaste, o sea, cuando yo lo toqué, él me dijo, mira, mi padre jamás me había dado un abrazo. Tú no te imaginas lo que sentí en mi corazón. Mira, sentí algo tan, no sé cómo explicártelo, fue algo, dice, me marcó, me tocó, algo se rompió, me dijo. Son esas situaciones de frustración, de no saber por qué se siente así y que de pronto te das cuenta que es porque el padre nunca suplió ese afecto. Y me dice, gracias por ese abrazo. Y él se volvió un hombre tierno, se casó y es muy tierno con sus hijos, y esto vino a mi mente cuando yo estaba preparando este mensaje. Entonces a lo que yo quiero llegar, hermanos, es a que Dios quiere restaurar en su pueblo esto que se ha perdido, o que quizá nunca tuvimos nosotros como ajenos a los pactos de la promesa, ajenos al pueblo de Israel, pero ahora como hijos de Dios aprendemos. ¿Cuántos quieren esta bendición? Pero entiendo que a muchos de ustedes les cuesta trabajo. Inclusive cuando les decimos, a ver, póngase de pie y ponga sus manos sobre otro, ay no, yo no, ay no, o sea, les cuesta trabajo. Yo entiendo eso, porque yo mismo lo sentí, pero una vez que el Señor sanó mi corazón, mis emociones, es más fácil extenderse y tocar y bendecir, y ya no me cuesta ningún trabajo. Lo más difícil es el primer paso. Pero ¿cómo un enfermo cómo alguien que tiene rota una pierna puede ayudarle a otro que se rompió una pierna? Tiene que estar sanado, ¿no es cierto? Entonces a donde yo quiero llegar es precisamente a buscar eso que hizo aquella mujer que se acercó a Jesús y dijo, si tan solamente tocare el borde de su manto seré sana. Que ustedes con la mano de la fe toquen al Señor, porque Él también los va a tocar. Ahí es donde yo quiero llegar en este mensaje, ¿sí? Cierren sus ojos, no se levante nadie, por favor, por respeto, todavía no terminamos, es importante este momento. Cierren sus ojos y pues el llamado es obvio, es claro. Si tú te identificaste con este mensaje y tú viviste en un hogar así, quizás hasta nunca tuviste la oportunidad ni de conocer a tu padre, o quizá algo más trágico, quizá tu padre te tocó pero no para bendecirte, sino para abusar de ti y tus emociones, tu espíritu se hizo pedazos y han corrido los años y de manera inconsciente tú no sabes por qué, aunque tú quisieras, en el fondo de tu corazón sientes que debes de ser más tierna, más atenta, más tierno, más afectuoso, qué sé yo, pero no puedes por eso que sucedió. Pero hoy el Señor quiere tocarte, pero tú tienes que extender la mano de la fe para que le toques, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes crecieron de esa manera y ahora les cuesta trabajo ser amorosos, cariñosos? Les cuesta trabajo tocar y bendecir. Si tú reconoces esta condición,
Ponte de pie ahí en tu lugar, porque queremos orar para que Dios toque tu alma. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos recibido sanidad física, hemos orado por sanidad del cuerpo. Algunos han sanado hasta de enfermedades incurables, pero también hay deterioro emocional que el Señor quiere restaurar, quiere tocar. Algunos quizás están allí sentados diciendo, pero pues yo ya soy anciano, soy anciana, mis padres eran duros, yo fui duro con mis hijos, ya cómo hacerle. Bueno, si todavía vienen tus hijos, todavía te tienes una oportunidad de algún día correr a ellos y decirle, hijo, te puedo dar un abrazo. Y a lo mejor se turban un poco, ¿verdad? Porque no es tu costumbre, pero tú vas a experimentar algo espiritual, también emocional, y va a repercutir en tu salud física. Pero también, si no tuviste esa oportunidad, ahora tienes nietos, y a veces el nieto dice, abuelito, abuelito, y quiere correr a tus brazos, y tú, hazte para allá, niño, te cuesta trabajo. Vamos a orar por ti. Amén. Ahora, todos los que están, hay un buen número de personas de pie. Los que están sentados, les voy a pedir que levanten su rostro, abran sus ojos. Ahora, así nos vamos a tomar el tiempo. Ahora tú ya abriste tus ojos, ahora tú vas a voltear hacia los lados y quizás alguien esté de pie ahí, a tu derecha, a tu izquierda, delante de ti. Si miras para atrás, a lo mejor hay alguien atrás de ti que está de pie. Los que están de pie son como el leproso, son como la mujer que tenía flujo de sangre, que tenía una enfermedad física, sí, pero cuando el Señor los tocó, sanaron, no solo de su físico, sino también de su espíritu, su alma, su corazón, sus emociones. Entonces, entiendo que los que están sentados han superado esto. Ustedes son afectuosos, aman a sus hijos, aman a sus amistades, los cuidan, son limpios en sus abrazos y continuamente, no lo descuiden, sigan adelante. Pero están estos hermanos que necesitan que Dios los toque, pero también nosotros podemos tocarlos, así como tocamos a los padres aquí que presentaron a sus hijos. Todo eso tiene mucho sentido. Entonces yo le pido que mire a su derredor y va a ver algunos de pie. ¿Ya los ubicó? Bueno, ahora usted se va a levantar y va a ir con ellos, los va a tocar. Si es una mujer, abraza a una mujer. Si eres un hombre y puedes abrazar al varón, hazlo. Ora por él, tócalo y bendícelo, y mientras lo haces, Dios a través de ti puede tocarlos también, o directamente el Señor. Él no está limitado, pero a través de tus manos, el Señor dijo que podías imponerlas y los enfermos sanarían. Y cuando un enfermo sana y se convierte al Señor, también sus emociones son sanadas, su espíritu es restaurado y comienza una restauración bien bonita. Entonces tú tocas, yo oro y pedimos primero la bendición del Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú no desechas a nadie, sin importar la condición económica, la condición social, cultural. Tú amas sin distinción, Señor. Y hoy hemos oído hablar de ti, que eres un Dios que tiene misericordia, bueno, perdonador. La gente entre nosotros mismos somos inmisericordios, somos rudos, somos despreciativos, pero tú no eres así, Señor.
Y tú nos has recibido a cada uno de nosotros, y a muchos que estamos aquí nos has enseñado a amar, a bendecir, nos has enseñado a abrazar a nuestros hijos, a ser tiernos con la esposa, a bendecirla, a las esposas muchas esposas las has enseñado a bendecir a su esposo, a orar por él, a abrazar a sus hijos, a bendecirlos. Y hoy están aquí un buen número de tus hijos, Señor, y por medio de la fe, como aquella mujer de flujo que por 12 años sufría, no solo físicamente, sino emocionalmente, por el desprecio que le acarreaba estar enferma y ser menospreciada. Señor, tócalos en sus corazones. Aun si alguno viene enfermo, toca su cuerpo, Señor, y sánale. Pero también sana al Señor, como sanaste a José de lo que le habían hecho sus hermanos. Hiciste de él todo un hombre de Dios. Tócalo, Señor, como tocaste a María, hiciste un milagro, como tocaste a Zaqueo y se convirtió, y sanaste su corazón y todo. Señor, restituye todo lo que se comió la ignorancia y el alejamiento de ti, Señor, y bendice a tu pueblo, y sobre todo que va a repercutir en los niños, en los hijos, en los adolescentes. Ayúdales, Señor, a que ellos, darles esa fuerza para que den el primer paso, y saliendo de aquí, cuando recojan a sus hijos, se vayan con sus bebés, con sus pequeños, sus adolescentes, comiencen a hablar con ellos y se den un tiempo y establezcan como principio el abrazarse, el bendecirse mutuamente. No será fácil, pero con tu gracia, Señor, tú podrás apoyarlos y ayudarlos. En el nombre de Jesucristo, así como aquella mujer de flujo de sangre quedó sanada emocionalmente y físicamente y espiritualmente, como aquel leproso y tantos en la Biblia, así ustedes, hermanos, reciban este tocar del Señor. Señor, toca lo más profundo de sus corazones, en lo más profundo del ser de sus almas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que los malos recuerdos, Señor, solo queden allí en recuerdos, porque el alma y el corazón sanarán, y aún extenderán el perdón hacia el padre abusivo o el padre descuidado. Y como consejo, hermanos, si usted tiene hijos ya casados y usted no les brindó eso, llámenles, busque una oportunidad, simplemente dígale: hijo, ¿me dejas darte un abrazo? Y dele el abrazo. Algo va a suceder, yo estoy convencido, no solo en usted, sino en sus hijos. Y abrace a sus nietos, y abrace a sus hijas y a sus hijos, y vaya con el abuelo y también dígale: mira, viejito, yo la verdad te quiero un montón, tú eres el papá de mi papá o de mi mamá, qué sé yo, y lo vas a bendecir. Y quizás se turben un poco, pero no te detengas, hazlo. Y hazlo como una práctica continua, y tú te vas a dar cuenta de la bendición que el Señor quiso depositarnos en este día. No la menosprecies. Amén. Ahora, por último, quiero pedirles a aquellos por los que oraron que los abracen, denles la mano, denles una palmada, si quieren un abrazo. Porque esto trae sanidad. Gracias, Señor.